Hola, estamos en este espacio que es el Club del Espejo y tenemos la gran suerte de contar hoy con un invitado especial, el doctor Ignacio Cos. El doctor Ignacio Cos es uno de esos investigadores que tenemos en el exterior, concretamente desde el 2013 trabajando para la Universidad de París Marie Curie, investigar sobre las conductas, o más que las conductas, sobre la forma de actuar del ser humano. Él es doctor por Edimburgo en ciencias cognitivas, que abarca desde la inteligencia artificial hasta, podríamos decir, todo lo que es la neurociencia. Y vamos a tener la ocasión de preguntarle sobre temas donde normalmente, como gente corriente, no accedemos. Yo voy a agradecer al doctor Cos que haga un esfuerzo por explicarle a esta gente corriente cuál es su contribución y, en este momento, dónde podríamos situar su trabajo. Bueno, mi trabajo concretamente consiste en poner ecuaciones, digamos, a lo que es el cerebro. Intentar entender ah, aspectos, digamos, del cerebro, no a través, digamos, de un estudio experimental de los síntomas solamente, es decir, no solamente a través de la capacidad que tenemos de análisis a través de cualquier técnica de registro de movimiento o de diagnosis médica, sino también a través de técnicas, digamos, que derivan más de las ciencias básicas, como la física, ¿no? Podemos modelizar o podemos intentar llegar a caracterizar de manera matemática aspectos fisiológicos de nuestro cerebro, transmisiones neuronales, etcétera, que expliquen o que intenten explicar como mínimo cuál es el origen de ese movimiento, sea un movimiento natural, sea un movimiento instruido o sea un movimiento patológico, por ejemplo, ¿no? Y aquí también un poco el interés, digamos, de llegar a una caracterización matemática, o sea, para poder entender de una manera no sintomática, sino de principio, uh, por qué una persona se mueve de una manera concreta, por qué se comporta de una manera concreta, por qué decide de una manera concreta. ¿Usted cree que los niños nacen con una hoja en blanco o hay algo escrito en ellas? No puedo responder a esa pregunta, pero yo creo que cada uno de nosotros nace con unas ciertas aptitudes, eso está clarísimo. Correcto. A partir de ahí, el resto depende, digamos, del procesado de información sensorial que tenga esa persona, de sus aptitudes, que en definitiva va a ser lo que le va a dar mayor recompensa, o lo que va a condicionar la manera como esa persona recibe lo que nosotros llamamos en neurociencia cognitiva la recompensa, o sea, el valor, digamos, de lo que le confiere importancia a esa persona de manera subjetiva para ella misma, y lo que le va a conducir en la vida, digamos, de una manera más o menos inconsciente si no lo sabe, o consciente si lo sabe. Pero más allá de esto no me atrevo a opinar. No quisiera poner en un compromiso al doctor Cos en temas que no son de su especialidad, y por lo tanto reconduciremos un poquitín esta conversación a temas que son mucho más conocidos. La inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial, doctor Cos? La inteligencia artificial es una disciplina, eso para empezar, quizás. Es una disciplina muy valiente, yo considero, porque se atreve con algo que durante toda la historia de la humanidad nos hemos atrevido de una manera muy primaria o muy poco, ¿qué diré? Muy poco profunda.
que es intentar entender el ser humano no desde una perspectiva analítica, o sea, no a través del análisis de sus comportamientos, pensamientos, etcétera, sino de una manera sintética. Es decir, en lugar de ir lo que se llama top-down, vas bottom-up. Es más, la inteligencia artificial primera, o sea, la de los años 60, etcétera, la simbólica, intentó, de acuerdo con la tradición filosófica, ir top-down. Es decir, de arriba abajo. Correcto. O sea, generar una serie de símbolos, digamos, e intentar reconstruir construir una mente, digamos, a través de manipular esos símbolos, esas semánticas, de una manera concreta, con leyes concretas, aplicando lógica. Sin embargo, se dieron cuenta rápidamente, o sea, bueno, rápidamente al cabo de unos 20 años, de que no llegarían muy lejos con el tema de esa manera, y lo que fueron, digamos, en sentido opuesto. En lugar de ir de arriba a abajo, van bottom up, van de abajo a arriba, que es digamos, la disciplina de inteligencia artificial más contemporánea, donde lo que van es a reproducir el sustrato, es decir, reproducir la fisiología de una manera muy simplificada, digamos, de una parte del cerebro o de varias partes del cerebro, que generen una cierta función. E intentar entender, y lo que intentan es intentar entender, ya no digo entender, intentarlo, intentar entender la relación entre la fisiología del sustrato y el comportamiento que luego se observa, digamos, como resultado de esas dinámicas fisiológicas del cerebro. Bien, de todas formas, doctor, para simplificar, yo diría, si usted estudia, es un experto en el movimiento, la toma de decisiones y la inteligencia artificial, de alguna forma, trata de emular estratos, bien sea de arriba abajo, de abajo arriba, que tengan que ver con el ser humano, eso me lleva directamente a la robótica, a los robots amigos, a la forma como estos pueden, de alguna forma, hasta qué punto pueden sustituir al ser humano y hasta qué punto son capaces de tener emociones. Bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, o sea, este tema. Los robots, en algún momento, a medida que su complejidad se incrementa, podrían llegar a generar emociones, y emociones, ya no digo como las humanas, pero su registro de emociones concreta. Nosotros, o sea, porque somos como somos, es decir, porque somos seres humanos, pues nos interesa muchísimo llegar a entender la estructura de lo que, bueno, nuestra cosmología, qué somos, qué hacemos aquí, cómo funcionamos, etcétera. Y el hecho de que podamos construir robots cada vez más complejos, cada vez con comportamientos motores o no motores, digamos, o sea, o cognitivos puramente abstractos, más complejos, pues nos acerca un poquito más, digamos, a ese objetivo final, que es entender quiénes somos y qué hacemos aquí. Y bueno, pero bueno, o sea, yo creo que en los próximos 50 años pues veremos cambios muy notables, o sea, en nuestra manera de ver el mundo a través de seres artificiales, en definitiva. Bien, eso me lleva al campo de la aplicación. El campo de la aplicación, evidentemente, se empezó con las máquinas herramientas, que fueron los primeros robots prácticamente, y ahora pues estamos en robots que prácticamente toman decisiones respecto incluso a medicina. Se pueden valorar una serie de síntomas y seguir unos protocolos que nos determinarían unos diagnósticos. Correcto. Lo cual nos aleja, en mi punto de vista, sobre la consideración del ser humano como una cosa holográfica, como una cosa única o diferente, porque no hay enfermedades, hay enfermos. Bien, otra cosa sería, a su vez, que este sería el campo, creo que usted trabaja en el campo de la detección incluso también del Parkinson, en la simulación de no sé cómo explicarlo, de cuadros computacionales o de procesos computacionales, sí, que de alguna forma lleguen a simular procesos de enfermedades para poderlos corregir. Eso, por un lado, nos llevaría a una longevidad, a
a una concepción del ser humano que de alguna forma estaría mucho más controlado, mucho más de esto. Eso en el tema de medicina. En el tema de conocimiento, si vamos aumentando todo eso, si somos capaces de conectar el pensamiento con un brazo, también podemos llegar a ser conectados a una red de ordenadores que nos facilitaría toda la educación. Y, por otro lado, socialmente es evidente que Internet, ya en la actualidad, o la Big Data, nos está cambiando la vida social. Son tres niveles. ¿Cuál cree usted que será el más evolucionado? El más evolucionado. Bueno, más evolucionado de alguna forma. Claro, decir el más útil para la sociedad tampoco de... Yo lo que quiero evitar es que se pronuncien los tres, sino su especialidad es entonces en la medicina. ¿La medicina qué nos aportará esa inteligencia artificial? Bueno, más que... A ver, la medicina tradicional me refiero a la occidental, se basa en tratar síntomas, en definitiva. Y yo creo que la aportación principal son los principios. O sea, es decir, nosotros no, como científicos, no queremos entender un síntoma. Lo que queremos es saber es por qué sucede ese síntoma y cuál es la causa primigenia, digamos, de ese problema a nivel neuronal, o sea, a nivel del cerebro. ¿Por qué? Porque si tú entiendes el principio, puedes actuar en la raíz del problema, no en el síntoma ya, no en algo, digamos, que puede ayudar a paliar o que puede curar, o sea, eventualmente, pero si tú sabes cuál es la causa del problema, es posible que a medio plazo puedas decir, bueno, puedas abordar, digamos, la corrección de esa causa. Quiere decir que ustedes se dedicarían mucho más a lo que es la medicina preventiva. También, Claro. también, sí, efectivamente. O sea, si realmente llegas a entender la causa del problema, puedes actuar de manera preventiva, efectivamente. En cuanto a la educación, si todos pudiésemos conectarnos, y es evidentemente que la potencia, la velocidad de los ordenadores puede llegar a ser incluso casi mayor a la del cerebro, de alguna forma, al final toda esa información que tenemos podrá estar a disposición del ser humano. ¿No cree que eso cambiaría de alguna forma toda la manera o toda la pedagogía que tenemos actualmente de cómo enseñar y de qué tipo de información hemos de suministrar? Yo creo que es una cuestión delicada, cuando menos. Muy delicada, de una complejidad extrema. No sabemos en este momento cómo hacer. No entendemos siquiera... bueno, para empezar, o sea, sí, o sea, es posible conectar. Yo creo que a medio plazo se va a conseguir, o sea, de manera... En este momento ya se ha conectado un brazo mecánico a una persona y esa persona es capaz de controlar con su mente o con sus neuronas motrices o no motrices el movimiento de ese brazo mecánico. Y es concebible que a medio plazo se empiecen a construir chips para sustituir partes del cerebro concreta. Es decir, que la función que previamente hacía una parte del cerebro pues es transferida a un circuito integrado con base de silicio para reproducir la misma función, de manera que si vamos al extremo teórico, digamos, se podría sustituir el cerebro enteramente, digamos, de una persona por un proceso, digamos, por un cerebro sintético, casi podría decir, ¿no? Evidentemente estoy hablando a un nivel teórico, hipotético y casi fantástico, ¿no? O sea, no me lo acabo de creer ni yo, en definitiva. Entiendo que estamos ahora proyectándonos hacia el futuro, tanto que es así que yo no me refería tanto a la medicina, que es su especialidad, sino yo estaba diciendo, ¿podré conectarme y en un momento determinado ponerme Wikipedia en el cerebro? Es mucho más sencillo que eso. Bueno, creo que
Ahora ya la tengo en el ordenador, pero puedo como que incorporar una memoria, una parte, incorporar todo eso como un archivo neuronal. No sé cómo, pero si Es somos, posible. en teoría todo es posible, ¿no? Pero una vez más, es un tema delicado y complejo y de unas consecuencias que no alcanzo a prever en este momento, porque afectaría a todo. O sea, socialmente sería... Yo creo que la palabra revolucionario se queda corto. Sí, evidentemente sería un nuevo paradigma y además creo que esta no es la función ni la entrevista al doctor Cos, sino simplemente, y además agradezco de alguna forma el esfuerzo que él ha hecho para contestar preguntas fuera del ámbito, incluso de lo pactado inicialmente en la entrevista. Ahora, mi enorme inquietud y curiosidad me han hecho llegar a esos extremos. Es más, ahora, después de hablar de todas las virtudes de esa inteligencia artificial, posiblemente como término, y aun sin ser agoreros, voy a hacer una pregunta también muy directa al doctor Cos. Doctor Cos, de alguna forma, todo estamos funcionando a través de energía, ordenadores, big data, cada vez, pero esto consume energía a su vez. Correcto. Habiendo cada vez una carestía más de energía y estándose agotando las fuentes tradicionales de energía, dos preguntas. Primero, ¿cuándo igualaremos en inteligencia artificial lo que me parece que se llama el momento en que la inteligencia artificial emule al hombre? Y segundo, si cuando esto suceda, como utilizaremos tanta energía, ¿qué pasaría si en un momento determinado se agota la energía? Si todos estamos conectados, si todos de alguna forma utilizamos los ordenadores y todos si de alguna forma, es decir, lo que se conoce como el peak cliff, al borde de... Bueno, que desapareceremos como especie. Eso es lo que pasaría en ese momento, ¿no? Pero yo creo que el avenir, digamos, de la energía es una de las grandes cuestiones de la humanidad que hay que abordar ya, o sea, ¿no? Sin mayor retraso. Yo creo que es un proceso, o sea, el tema de la como bien dices, o sea, hay una interconexión, o sea, cada vez mayor entre las tecnologías y el ser humano y un grado de dependencia también mayor. Exacto. Y poco a poco, o sea, nos vamos a ir convirtiendo, no sé si la palabra correcta es cyborgs, y de alguna manera ya lo somos, o sea, porque gran parte de nuestras memorias no las tenemos nosotros, las tienen nuestros ordenadores y nuestros discos duros. Simplemente nosotros tenemos un índice que nos dice que la información está allí y vamos a buscarla cuando lo necesitamos. Así que de alguna manera esa interconexión entre la máquina y el hombre ya ha empezado, ya está ahí. O sea, empezó con los libros, digamos, de una manera un poco más primitiva, y ahora ya se ha magnificado, digamos, con la facilidad de registros de información que nos permite la informática contemporánea, moderna. Si nos proyectamos, como bien haces, hacia el futuro y vemos un panorama hipertecnificado, donde somos gradualmente dependientes, o sea, más y más y más dependientes de esas tecnologías. Pero no sé, yo quiero pensar, y digo quiero pensar porque no lo sé, o sea, que siempre mantendremos, digamos, una relación con el entorno, con lo básico, o sea, con la necesidad de moverse, que en definitiva es lo que da lugar a la neuroanatomía de nuestro cerebro. O sea, nosotros, yo creo que esto es un aspecto, digamos, que se olvida, o sea, con facilidad, porque nos ofuscamos con las capacidades más abstractas del cerebro, o sea, de poder razonar, digamos, de una manera cartesiana, ¿no? Digamos, o kantiana, digamos, de olvidarnos del entorno y entrar en disquisiciones sobre aspectos o nociones que son muy, muy complejas y muy abstractas. Pero es que cualquier elaboración de esas cuestiones abstractas y complejas
se hace en un sustrato que se originó, una vez más, para controlar el movimiento, para nada más. Y todas las capas, digamos, corticales y la especialización cortical y todo esto surgió como ventaja evolutiva y como añadido, digamos, a esa estructura a esa estructura básica de control de movimiento que mantuvo de alguna manera su estructura básica, es decir, no cambió de una manera radical digamos, no es que haya un módulo para el control del movimiento que sea muy diferente al del control de las nociones abstractas, no, es neuroanatómicamente, si vamos a mirar, es que apenas hay distinción. O sea, son las mismas neuronas, simplemente haciendo una función diferente. E incluso la misma neuroanatomía, pero más expandida. Lo cual me lleva a pensar que a pesar de que esta interconexión se va a ir incrementando a través de nociones más abstractas, etc., va a mantener, digamos, esa estructura, digamos, esa conexión al menos al mundo, entre comillas, real, o sea, al mundo físico. Así que, por muy cyborgs que seamos, seguiremos existiendo en el mundo físico. O sea, no me puedo imaginar, digamos, la posibilidad, o quizás no me quiero imaginar, la posibilidad de un ser humano sin conexión con el entorno. Bien, de todas formas, de la misma manera como nos ha hablado de esto, yo le daría las gracias por mantener aún un poquitín el optimismo en que, a pesar de todos los avances tecnológicos, el hombre continuará buscando en el mismo sustrato de la conciencia la felicidad. Con lo cual, nos queda la esperanza de que, al ser independiente, siempre habrán caminos evolutivos que nos lleven a esas dos cosas por otros caminos menos razonables, pero sobre todo más sensibles o más comprensibles al ser humano vital. Muchas gracias, doctor Cos, por su presencia aquí en el Club del Espejo. Esperamos tenerlo de nuevo y agradecemos una vez más el esfuerzo por contestar aquello que de alguna manera hemos preguntado, y sabemos de la limitación del lenguaje. Por mi parte, voy en vista de la complejidad, a callarme la pregunta principal que le quería hacer, y es ¿cómo se crea la realidad? Gracias, amigos, gracias, doctor, por su presencia aquí en la Bibliomusicineteca, en el espacio El Club del Espejo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.